Hay un virus que no necesita multitudes, no necesita aeropuertos, ni siquiera necesita personas, solo necesita esto. Porque el hantavirus no llega como en las películas. No hay mordidas, no hay sangre, no hay síntomas extraños al principio. Empieza como una gripe y cuando te das cuenta de que no era gripe, a veces ya es demasiado tarde. La historia moderna del hantavirus empieza con la Guerra de Corea, en la década de los 50. Miles de soldados comenzaron a enfermarse con algo aterrador que nadie entendía. Fiebre altísima, hemorragias, fallo renal. Parecía una enfermedad salida de la nada, y lo más extraño es que no se propagaba como otras infecciones militares. No había un paciente cero claro, no parecía moverse de humano a humano de forma convencional. Décadas después, científicos encontraron el virus dentro de un pequeño ratón cerca del río Hantan, en Corea del Sur, y así nació el nombre, hantavirus. Pero lo verdaderamente preocupante vino después, porque el mundo asumió que era una enfermedad relativamente aislada en Asia, hasta 1993. Cuando Estados Unidos descubrió que el virus ya estaba en América y llevaba ahí muchísimo tiempo. En 1993, en la región de Four Corners, la zona donde cruzan Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México, empezó a pasar. Jóvenes completamente sanos comenzaban a morir de forma extraña. No ancianos, no pacientes inmunocomprometidos, eran personas jóvenes, fuertes, activas. Todo comenzaba igual. Fiebre, dolor muscular, cansancio extremo, básicamente una gripe fuerte. Y luego, los pulmones colapsaban. Los médicos describían escenas aterradoras, pacientes que literalmente se ahogaban mientras sus pulmones se llenaban de líquido a una velocidad absurda. Y durante semanas nadie entendía por qué, hasta que los investigadores encontraron algo inesperado: ratones. Ratones viviendo cerca de las casas, los granjeros y las zonas afectadas. Entonces descubrieron una versión americana del hantavirus dentro del llamado ratón ciervo. Pero aquí viene lo más importante. El virus no estaba entrando por mordidas, no era necesario tocar al animal. La gente simplemente estaba respirando. Aquí viene la parte más importante de toda esta historia. El hantavirus casi nunca ataca. Nosotros somos quienes vamos hacia él, porque el virus vive dentro de ciertos roedores silvestres. Ratones ciervo en Norteamérica y ratón colilargo en Sudamérica. Ellos liberan el virus en orina, saliva y heces. Con el tiempo, estos restos se secan y se mezclan con el polvo normal del ambiente. Y entonces ocurre algo absurdamente cotidiano. Alguien entra a limpiar y eso es todo. Cuando haces eso, en ese instante partículas microscópicas contaminadas quedan suspendidas en el aire y entran directamente a los pulmones. El cuerpo humano simplemente no está preparado para eso, porque mientras otros virus aprendieron a transmitirse entre personas, el hantavirus evolucionó para sobrevivir en ecosistemas silvestres. El problema más peligroso del hantavirus es que al inicio parece inofensivo. Fiebre, dolor muscular, escalofríos, mareos. Literalmente podría confundirse con influenza, COVID o cualquier virus. Exactamente los síntomas que millones de personas ignoran todos los días. Pero mientras eso pasa, los pulmones empiezan a llenarse de líquido y la transición puede ser brutal. En cuestión de horas, respirar se vuelve casi imposible. La presión baja, los órganos colapsan y muchas veces cuando el paciente llega al hospital ya está entrando en insuficiencia respiratoria. A veces solo son horas lo que separa a un paciente estable de terapia intensiva. Y por eso, los epidemiólogos dicen algo importantísimo. El problema no es solo el virus, es el retraso humano. La gente no conecta los síntomas con haber limpiado una bodega o estado en una zona rural días antes, pero la tasa de mortalidad puede superar el 35%, algunas variantes incluso más. Durante mucho tiempo el mundo creyó que el hantavirus no podía transmitirse entre personas hasta que apareció una excepción, la cepa Andes, detectada principalmente en Argentina y Chile. Y esto cambió completamente la preocupación de los epidemiólogos, porque sí existen casos documentados donde una persona contagia a otra por contacto cercano. No es tan contagioso como la gripe, ni de cerca, pero ya hablamos de que esta no solo es una enfermedad rural. Hablamos de algo capaz de moverse junto con nosotros, en autobuses, ciudades, hospitales. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre un virus y empieza a ser sobre nosotros, porque el hantavirus existe desde hace miles de años. Lo que cambió fue el comportamiento humano. Deforestamos zonas silvestres, invadimos hábitats, hacemos turismo extremo, construimos casas cerca de reservas naturales y además dejamos basura, destruimos depredadores naturales y creamos el ambiente perfecto
para que los roedores se multipliquen. Más alimento significa más ratones, y más ratones significa más virus y más posibilidades de que alguien inhale algo mortal sin siquiera darse cuenta. Lo más frustrante del hantavirus es que muchas infecciones podrían evitarse con medidas extremadamente básicas. Abrir ventanas antes de entrar, nunca barrer en seco, usar cloro, usar mascarilla, guantes, sellar grietas. Y todo eso suena absurdo hasta que entiendes lo siguiente. No existe una vacuna realmente efectiva. No existe una cura específica. Cuando el virus entra en fase pulmonar, los médicos muchas veces solo pueden intentar mantenerte vivo. Al final, lo más peligroso de todo no es el virus, es la confianza humana de pensar, esto nunca me va a pasar.